Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. La vez pasada me equivoqué, dije cuarta temporada, no es quinta temporada. Estoy mayor ya, estoy Yo te, mayor. yo, yo te veía cansada. Sí, sí, es así. Bueno, Hola, hola a todos. Empecemos por ahí, seamos claro. cultos. Hola, Dardo, no te saludé. No importa, no importa, estoy acostumbrado. Es así, al maltrato. Eh, Exacto. Bueno, hoy bueno, empecemos, hoy va a ser más volcán que nunca, creo. yo creo que sí, yo necesitaría que el mundo pare un poco, por una cuestión de digerir las noticias. Porque no terminás de decir una cosa, pasa otra, no terminás de decir una cosa, pasa otra, y nada, y no podemos, digamos, no se puede con todo. Hacemos un modesto podcast semanal, Sí, claro. agradeciendo a todos los que nos escuchan y nos dicen cosas tan lindas y qué sé yo, o tan feas a veces, pero no podemos opinar Todas de las todo. cosas feas te las dicen a vos. Exactamente, A mí exactamente, deja, a mí quedan los elogios, obviamente, por supuesto. con toda Bueno, modestia. de todas las cosas que pasaron, la semana pasada estuvimos hablando de las coins del presidente, así que no hablamos de todo el enorme despelote que hay alrededor de la guerra de Ucrania y el eventual fin de la guerra de Ucrania. Pero en 10 días pasa una cosa, dos, tres, súper graves por día. Entonces es muy difícil. Em, la cosa es que el presidente Trump metió primero, más que meter primera, pasó a NAFTA, arrancó con Tutti. eh, Puso el digamos, DR, se llama DRS en Fórmula 1. claro, bueno, no sabía, pero imagino que sí, que como vos decís, largó con sus representantes, con sus ministros, diciendo en Europa que Ucrania no iba a volver a las fronteras previas a la invasión rusa, que no iba a ingresar a OTAN de ninguna manera. Después de eso fue Vance a la conferencia de seguridad de Múnich y les dijo de todo. Yo suscribo todo lo que dijo Vance, todo, ni un punto ni una coma saco, me parece perfecto todo lo que les dijo. Pero de alguna Bueno, el manera discurso, el también, discurso de Vance fue más racional que el discurso de Trump, como bueno, siempre, es digo. que, es que No es muy Vance es más difícil. racional que No es, cualquier no es discurso. muy difícil, ¿no? Te iba a decir. A veces tengo la impresión, ¿sabes qué me parece? Que hizo Trump con Vance, este, se sacó un seguro de vida. Porque vos antes, en el primer mandato, todos los que querían impinchimentear a Trump tenían a Pence, que era como tener un té con leche sin azúcar, digamos, una cosa que le podía. En cambio, si ahora impinchimentean a Trump, les queda Vance, que es como un Trump, pero joven, y normal y Y articulado. O sea, más difícil de atacar. y claro, es como pensarlo dos veces, porque Trump es lo mejor que te puede pasar. Buah. Pero bueno, nada, la cosa es que va Vance y les dice un montón de cosas todas ciertas y les dice que el mayor problema no es ni China ni Rusia, sino son ellos. Ahí es donde se empioja un poco la cosa porque obviamente, digamos, la mayoría de los europeos dicen, sí, muy lindo, está bien, algunos que venían criticando y que coincidían posiblemente con el diagnóstico de Vance, pero dicen igual, acá el problema es Rusia. Y lo cierto es que para Europa el problema vital es Rusia. Es cierto. Después de eso, arman una conferencia de paz, digamos, entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita, donde no invitan ni a los europeos ni a Zelensky. Después de eso, los europeos arman en París una conferencia entre ellos, en la cual hacen lo mismo que hacen siempre, porque son una manga de inútiles, no quedan en nada, absolutamente en nada. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que bueno, que brindan al sol, dicen qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, iban a hacer un ejército. No, mondongo iban a hacer un ejército. Dijeron que sí, que bueno, que van a empezar Bueno, no, no, a... digo que dijeron que iban a hacer un Ah, ejército. sí, cuando sean grandes, si Dios Sí. quiere. De todas Bueno, maneras, déjame ordenar espera, esto. termino esa semanita para poner Sí. en contexto. En París no sale nada, porque Alemania, Polonia, bueno, la inmensa mayoría dice que no van a desplegar tropas en el terreno ni por casualidad. Los que dicen que sí, bueno,
la Unión Europea, pero invitan a Gran Bretaña, dicen que ellos sí, pero que bueno, pero que quieren arreglar, no sé qué, pero la cosa es que ninguno gasta nada. La vi el otro día a Meloni, que todo el mundo está ahora enamorado de Meloni, antes no la querían, ahora sí, diciendo que la fuerza y la solidaridad y qué sé yo. Meloni gasta 1,4 de su PBI en defensa, es una chanta. Pero bueno, tiritití, la cosa es que después de eso sale Zelensky, dice que Trump vive desinformado por la propaganda rusa. Entonces, Trump, que nunca se va a quedar callado y si puede doblar la apuesta, la dobla porque no tiene forma no tiene umbral de salida. Lo que piensa sale. Agarra y dice que es un dictador. Y ahí se enojan todos. Y acá estamos, siguen las conversaciones en las cuales Trump está tratando de negociar con Rusia y todo el resto del mundo, que es la Unión Europea y demás, y obviamente Zelensky ofendidos. Ahora te dejo, después de esta apurada resumen, hablar. A mí me parece que esta guerra la podés enfocar desde 20 lugares distintos. El primer enfoque es decir, estamos confundiendo lo que querríamos que pasara con lo que pasa. Y yo creo que lo que querríamos que pasara, sí, abstractamente, es más o menos lo mismo. Si no nos gusta que un país fuerte se imponga de prepo sobre un país débil, lo invada, maten No nos gusta, obviamente que no nos gusta. No nos gusta la guerra, así de simple. Empecemos por ahí. Con lo cual, primer punto. Segundo punto es la guerra de comunicación que ni siquiera la inventó alguien, que la estamos liberando nosotros. Es decir, hemos decidido creer ciertas cosas y punto. Es decir, un enorme voluntarismo que tiene que ver con lo que estoy diciendo yo. Una vez que uno decide que lo que quiere es que pase tal cosa, empieza a adaptar toda la realidad y todo lo que lee y todo lo que dice todo el mundo a lo que a uno le conviene. Yo te diría que es inherente al ser humano, sobre todo si el ser humano es medio estúpido, pero, o por lo menos está embuido de la velocidad de análisis y verborrágica que rige hoy. Entonces, yo tomo lo que dice fuera y digo, ah, esto me gustó, va, pum, listo. Que nos llevó a decir, Ucrania va ganando la guerra 5-0, sin ver el partido. Es Eso decir, fue clave, Eduardo, ¿eh? Eso fue clave. De nosotros, hecho, esto me hace acordar una famosa anécdota de un relator famosísimo en la Argentina, que se le corta la transmisión en un partido con Bolivia, y y lo cuenta Romay, y habían gastado una fortuna en transmitir desde ahí. Y el tipo se queda colgado sin transmisión. Y su hermano, que estaba en Buenos Aires, inventa una invasión de la Barra Brava contra la Barra Brava Argentina y una invasión a la cancha. Todo mentira, todo mentira. Al día siguiente, los diarios argentinos, que no tenían corresponsal, pues no tenían guita, todos hablaban del ataque contra el equipo argentino y la hinchada de Argentina. Y acá es más o menos lo mismo. Es decir, yo creo ¿sabía que, qué pasó eso? Escuchame, tuvimos nuestro propio evento Orwell y yo nunca jamás me enteré. Qué fenomenal. Bueno, lo que vos estás diciendo es algo que nosotros hemos tenido aquí invitado a Guillermo Laferrier, que es un querido amigo. bueno, pero Guillermo sabe, Claro, y Guillermo desde el día cero, pero cero, dijo, esta guerra no se puede ganar. bueno, pero desde el día cero se viene comiendo la puteada de todo el país. Todo el mundo, yo no te puedo explicar, decir que se lo toma muy bien y se mata de risa y qué sé yo, y así como mucha gente lo putea, mucha gente lo sigue, porque claramente, digamos, saben que es un tipo que... Aparte, Guillermo sabe, pero realmente sabe cualquier cosa, sabe Bueno, ahora, muchísimo. resulta, Una cosa, ese fue el otro punto. Después, sigamos con los puntos.
Ahora empezamos, nos hemos vuelto todos expertos de por qué, quién declara la guerra y dónde empieza la guerra. Está bueno, claro. Que es otro, ahí nos transformamos en estrategas y hacemos todo un estudio de cómo empieza la guerra. Y primero yo quiero aclarar que toda guerra es confusa. Toda guerra empieza por causas absurdas, por cualquier causa, buena, mala, empieza porque empieza. Así son todas las guerras que yo por lo menos conozco, leí, estudié alguna vez en mi vida. De modo que es muy difícil determinar lo que hay detrás del negocio de la guerra. El término negocio no es casualidad, ¿no? Lo que hay detrás de eso es muy complejo de determinar. Por ejemplo, en el caso particular de Ucrania, están diciendo, bueno, pero el documento de Budapest dice una cosa, y es cierto, pero todo es cierto. Cuando uno empieza a mirar, todos tienen alguna clase de razón, mucho más cuando haces exégesis. Es decir, que yo odio la exégesis, porque significa ponerme en la cabeza de los bandidos, de la mafia. Empieza a decir, bueno, ¿por qué atacó? Porque resulta que históricamente, ¿y por qué se defendió el otro? Porque resulta que, y ahí nos volvemos todo un poco magos. Somos Déjame meter un digitadores. inciso ahí. Lo que tiene Poneme. esa parte del razonamiento, coincido totalmente en que eh, la historia es una consecución de eventos, no empieza un día de pronto. Cosa que no significa ni justificar nada, ni nada, ni nada. Significa tratar de entender profundamente los acontecimientos. Cuando vos decís algo como lo que vos acabas de decir, te dicen, porque es la reducción a Hitler. Ah, entonces estás diciendo que Hitler tenía alguna justificación. No, no estoy diciendo eso. Ah, estás diciendo, en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, ha pasado sistemáticamente que primero, la única guerra que conocen los que hablan de la guerra de Ucrania sin tener ni remota idea de ninguna guerra ni de la historia ni nada, es la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera les parece que con todo el historial que tiene Rusia, que por cierto, si tienen ganas de criticar a Rusia, Rusia tiene una historia, digamos, colonial, invasor y qué sé yo, que da hasta el siglo, no tienen que buscar en el Hitler Bueno, del si quieren usar la siglo Segunda XX, Guerra Mundial, si quieren usar la pueden ir a Segunda Guerra buscar, Mundial, te digo, pueden habría ir a que, buscar en la mismísima historia de Rusia, no tienen que habría ir a que buscar. recordarle que Rusia fue fundamental en la derrota de Hitler. Sí, 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 También vamos Rusia a... fue fundamental en negociar con Hitler. Rusia se acomodó En a lo largo todo, de la Segunda en Guerra como todo. se le cantó la Y bola. todos los aliados, cada uno tenía una trampa escondida, Claro, sobre pero digo, todo porque si no, Churchill. la reducción a Hitler, sí, toda conversación lógica. Todos los malos que hubo a lo largo de la historia, todos los invasores, todos los masacradores de ciudadanos, todo desaparece. El único que hay es Hitler y con lo único que compara es con Hitler, que no es una comparación similar. Por caso, insisto, si querés comparar, compara a Rusia con su historia de Rusia, que es bastante salvaje per se. Eh, pero cuando vos decís, bueno, a ver, tratemos de ver, te dicen, entonces hubiera justificado a Hitler. No, no hubiera justificado, no estoy justificando nada. No, no tendría que haber. De hecho, a mí en lo personal, y esto es como medio finito, pero un día, ¿sabes a quién podemos invitar? A Jorge Vigo. Jorge, que es mi otro compañero de historias bélicas, vos te acordás que en esa época yo tenía una revista, dirigía una revista, no la tenía yo, que se llamaba Faro, y fue más o menos para esa época, y Jorge fue haciendo, previo a esto, una descripción de cómo venía ampliándose, digamos, el terreno de operaciones para Putin, con el tema energético, con el tema de las otras cosas que habían, digamos, de los otros avances que había hecho previamente, en Osetia, en Georgia, en Crimea, bueno. Y después con Jorge nos costaba mucho entender por qué Putin hace esa jugada, que es algo que se entenderá, digamos, a futuro, ¿viste? Porque nadie está pensando. Que quizás, como venía avanzando, quizás fue como, y yo pensé que no le iba a hacer, yo pensé que iba a seguir, digamos, haciendo las cosas que hacía con Crimea, lo que está haciendo con Georgia, lo que hizo con Bielorrusia, pensé que iba a mantenerse por ese lado. Pero bueno, en fin, nada, quería decir que el razonamiento que vos estás diciendo, que es, bueno, a ver,
cuáles son las motivaciones, lo cual no significa justificarlo, sino tratar de entender lo que pasó y por qué pasó, te dicen, no, no podés decir nada de eso porque si no estás apoyando a Hitler. Bueno, no hay conversación posible con Bueno, eso. yo he escuchado la pregunta, ¿qué hubieras hecho vos si te invaden tu país? ¿No? La pregunta parece bastante Claro, lógica. Mi contestación es que no sé. Si te tengo que contestar, te digo que no sé, por varias razones. Primero, porque pelearse con Rusia es pelearse con un suicida. O tenés que saber que está dispuesto a perder toda su población en la guerra. Toda. Cosa sí, que, cosa que fue la base de la alianza con Churchill y Roosevelt en la Segunda Guerra. Es decir, ¿qué aportó Rusia a la Segunda Guerra? Que le terminó dando la bomba atómica, un montón de conocimientos tecnológicos, un montón de conocimientos y armamento bélico y un montón de poder durante 40 años hasta hoy. ¿Qué fue lo que aportó? Muertos, millones. muertos. Hacerse Con lo cargo cual, de un frente entero poniendo claro, gente. lo aportó Y muertos. tuvo, y Entonces, tuvo eso magníficos, y saberlo. tuvo Vos tenés que magníficos saberlo generales. antes de salir con una gomera a pelearte con el ladrón del auto. No digo que no está bien, pero tratá de salir con un ametrallador y matarlo a tiro, 440 tiros, qué sé yo. Pero, pero tenés que saberlo. Estás Sí, peleando con un antes de suicida. salir a agarrarte a piñas con alguien, no dos, tres, cuatro, 8 veces más fuerte que vos, hay que pensarlo. Hay que Ahora, pensarlo. Hay que por hacer eso. alianzas, hay que hacer un montón de Por eso cosas. yo no sé lo que haría. Honestamente, te tengo que contestar así, no sé. A lo mejor reaccionaría igual que Zelensky, ponele que lo analice como si personificando. A lo mejor, a lo mejor no, pero después voy a ir al punto central para mí. Pero ese hecho hay que saberlo. Y hay que recordar algo que nace aún en la Unión Soviética. Rusia, la URSS, Rusia, siempre le tuvo mucha envidia y mucha desconfianza a Ucrania. Siempre. Hay que reconocer que Ucrania fue siempre el talento de la Unión Soviética. Y vos te acordarás, estoy hablando de 1960, un momento donde Ucrania tenía simultáneamente todo el armamento atómico y también todas las ojivas y el control sobre las ojivas. ¿Y qué hace Rusia? Le quita todo el sistema de control sobre las ojivas y lo pone del otro lado de Rusia, porque la teoría era, no le puedo dar semejante poder a estos tipos, que desarrollen la parte atómica que saben, pero no puedo correr el peligro de que sean capaces de bombardearme a mí también eventualmente. Entonces, esa puja no es de anteayer. No, de hecho, la puja de Khrushchev con Stalin, Khrushchev era ucraniano, viene, Sí, es viene de decir, lejos. y hay una profunda envidia y desconfianza. No digo que esto sea la razón, pero digo que ese ensañamiento previo no hay que dejarlo de lado si uno quiere buscar razones, ¿no? Ahora, Más que después buscar podemos, razones es entender. La otra cosa que también es cierta es que todos los países salidos, digamos, de la órbita, que fueron parte de la órbita de la Unión Soviética, tienen muchas tensiones internas, eso que podríamos hablar alguna vez entre la diferencia entre el Estado y la nación. Entonces tienen tensiones lingüísticas, tensiones religiosas, tensiones, si querés, comunitarias que no se reconocen. Y Ucrania tiene un montón de eso. Ucrania tiene un montón de gente que no habla ucraniano. O a sea, su vez, Ucrania tiene una profunda división interna entre los es prorrusos y antirrusos. Tiene una enorme, profunda división enorme, interna. enorme y muy mal resuelta. Por Muy eso, mal resuelta. Esto de vuelta tampoco es una justificación de ninguna porquería. Estamos tratando de entender. Por eso digo, no es que, no es lo y por eso Putin avanza en aquellos países en los que puede acicatear estas divisiones.
caso Georgia, eh, caso, o sea, donde puede meter este quilombo. Ahora, ¿querés que te cuente una cosa? También lo ha hecho Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Por También. eso hay dos Coreas, dos Vietnam, dos no sé qué, dos no sé. Es decir, ese concepto de que yo te pongo un tapón en la punta del Pacífico es más viejo que el embudo. Y ahí voy a otro aspecto. Obviamente no tenemos tiempo para analizar esto y no sé si tenemos el conocimiento, pero eh, el otro aspecto es la terrible debilidad en la geopolítica americana y europea. La terrible debilidad que hace que vos creas, seas quien fuere, seas Ucrania que cree que le van a dar la guita loca y todo el armamento bélico mundial, o seas Rusia que crees que tenés una oportunidad, la debilidad de Occidente de no tener un líder mundial, y yo le echo la culpa a la sociedad americana, no solamente al sistema americano, que ya de por sí es una basura, ¿no? Porque Estados Unidos, su maquinaria intelectual bélica la cambió por la CIA, y la CIA es el sastre de Panamá. Es decir, yo a la CIA no le quiero, me puede matar, pero no me puede convencer de que piensa. Entonces, la debilidad enorme del abandono del orden, de gerenciar el orden mundial de Estados Unidos, dejando de lado si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te gusta, si no te gusta, el bache creado por Estados Unidos le da una oportunidad a Rusia. Ahora lo culpan a Trump. Dicen, no, porque vos, tu hijo, tu yerno, tu nieto, tu abuelo, vos tenés. Pero la verdad es que el sistema americano abandonó el liderazgo de Occidente. Cuando en el año 2000 Bush, hijo, dice, no quiero ser más el gendarme del mundo, ya ahí tendríamos que habernos preocupado. Porque decía, Bueno, ok, Dardo, si vos. tenés digamos, tenés en lo que se refiere, digamos, a entender ahora las razones o el contexto en el que se está desenvolviendo Trump, tenés la explicación palpable de lo que estás diciendo. Trump quiere solucionar, cerrar como sea el frente ucraniano, que para Trump, no para los europeos, para Trump no es vital, no lo ve como vital, para los europeos sí, para Trump no, para los estadounidenses no, más del 60% de los estadounidenses no quiere saber nada, ni poner un mango más en Ucrania, ni quiere mandar a sus soldados, ni nada, y Trump se debe a la gente que lo votó. Pero digo, Sí, Trump, perdóname, y también políticamente, él está atrapado por algo que dijo durante la campaña reiteradamente, que a mí me pareció estúpido, cuando dijo, yo asumo y en 3 días termino la guerra. Eso bueno, también es una trampa que un tipo inteligente no la dice, está porque bien, sabe pero que no a veces puede. sobreentiende que está diciendo que en un día Sí, sí, tenía que pero ver ahora con que lo estamos todos hacía esperando. rápido, no en un día. Claro, pero estamos todos esperando, y no yo, sino su propio país, están esperando y dicen, bueno, termina la guerra. Y él se siente también empujado por eso. Y por eso No, no no, pero quería negocia. decir otra cosa. También la razón por la que quiere terminar ese frente es porque se viene una, una, una situación extremadamente peligrosa y conflictiva en el Pacífico. Su competidor real es China. Es Bueno, China. Ahora, la genialidad que hizo Biden de profundizar las relaciones Rusia-China, que fue aquello que siempre dijo, no, no, dejen que estos dos se casen. Eso es lo que Trump bueno, quiere lo que romper. pasa es que Si vos Trump me lo está estás. haciendo bien o lo está Biden haciendo es, mal, Biden es es otra cuestión. responsable de esta situación. Bueno, por eso digo, si Es Trump lo está fuertemente haciendo bien o lo está responsable, haciendo mal, porque él fue, es harina de otro él, costal. él fue el que le dijo a Ucrania, animémonos y vayan. Él y el resto Yo de te doy. Europa, Dardo, Bueno, por pero favor. él fue. Si Europa no hubiera avanzado con la negativa americana, no hubiera avanzado con un Trump en el gobierno, loco y No, todo claro, como él, no, no sin hubiera duda, avanzado, sin duda. no hubiera Pero avanzado. digo, acá una cosa que te quería decir respecto del gendarme del mundo. Cuando Trump está diciendo, terminen esta guerra como sea, me importa tres velines, soluciono el logro, regalo la mitad de Ucrania, la tierra rara, las dos tierras raras, no hay problema, solucionenlo. Lo que está diciendo es que Estados Unidos no puede estar en dos frentes a la vez. La
aceptación tácita, si querés, de que Estados Unidos, que está haciendo Estados Unidos, de yo me tengo que dedicar a mi zona de influencia, a lo que para mí es vital. Vital es que si cae Taiwán, si China se hace con el dominio del Indo-Pacífico, si China se hace con el control completo de América, digo, el control de la logística, el comercio, como que no avance, eso pone en riesgo la existencia de Estados Unidos, por lo menos como potencia o como gran potencia o como fuerza importante. Eso pone en riesgo a Estados Unidos. Ucrania no. Hay mucha gente enojada No, con eso, porque te dice, ay, esa, no te importa. No, esa es la teoría Kissinger, que, que ya te dije, te digo, Kissinger es un tipo bastante odiado por mucha gente, sí. pero es un tipo inteligente, y él fue el que dijo, si en su momento conseguimos convencer a China mediante la apertura comercial y darle todas las posibilidades y tratarlo como habíamos tratado a Japón, que le dimos todo, ¿para qué? Para que no apoyara a Rusia. Ahora es el momento de apoyar a Rusia de la misma manera para que China no crezca. Que sí, que fue Podemos lo que discutirlo siempre si dijo. querés. Estos dos no se No, pueden juntar. no Estos podemos dos no se pueden juntar. discutir 50 años, pero lo que hace Trump es seguir esa teoría. Y Sí. mucha gente la sigue. Dice, tenemos que ser amigos de Rusia para que China no se apoye sobre Rusia y avance, porque Bueno, pero además vuelvo tiene un vuelvo a problema insistir. que no es O sea, solamente de liderazgo mundial de Estados Unidos, es económico, es porque todo, perdón. un avance de Dardo, China, mirá todos los el obstáculos avance que del le... ejército chino, el avance de la Armada China es el país que más naves tiene. Después me vas a decir, bueno, unas son nucleares, unas son más específicas, todo lo que quieras, pero más barquito tiene China. Ojivas se está acercando, o sea, en 10 años hizo un despelote. No tiene la cantidad que tiene Estados Unidos, pero el avance es impresionante. Ejército, o sea, muñequitos para quemar, tiene casi el doble que Estados Unidos. Me vas a decir, no tiene ni el entrenamiento, ni la especialización, ni la experiencia. Sí, Dardo, tenés toda la razón del mundo. Pero nos pasa lo mismo que con Rusia. A Rusia le importa 4 belines y quema 100.000, 200.000, 400.000, Bueno, 3 millones. espera, en Llame. términos de... en ¿Cuánta ter- gente perdió Rusia y cuánta gente perdió Ucrania? La diferencia que a Putin le importa pitos, tres pitos. Puede seguir así quemando gente. ¿Cuántos años? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Es como si no se bueno, entendiera la realidad de lo que pasa. en términos de China, a ver, lo que yo digo en el aspecto geopolítico es que estos 10 o 15 años, o 20 años, o 25, donde vos abandonaste el liderazgo mundial, no lo, es siempre antinatural quererlo recuperar en 2 semanas. Y ese es el problema ante el que se encuentra Trump. Ahora Trump, olvídate de Rusia, olvídate de Ucrania, ahora Trump tiene un problema de tener que tratar de recuperar en 2 semanas un liderazgo mundial que nos guste o no nos guste, tenía, y que un día le abandonaron como si yo dijera, bueno, listo, decidí irme a la montaña a meditar. Y hay una cosa más que tiene que ver con con esto de que queremos que las cosas sean como nos gusta y no como son. China no es más el país de los copycats, donde copian toda la tecnología. No, mentira. China tiene una tecnología de primerísimo nivel, muy superior en algunos aspectos que la americana, inclusive. Bélica, comunicacional, no es un país que sin Estados Unidos no va a ninguna parte. No, no. Con lo cual hay un riesgo económico fuerte. Fíjate todas las trabas que le ponen a China y sigue funcionando, mal, bien, va funcionando. Ahora, Sí, ahí yo mucho no le creo los números, tienen sus crisis. Pero es cierto que, a ver, no, es no sé, cierto yo que le es el creo. enemigo. Tienen Es el 400 enemigo millones de y tipos es. que hasta hace 20 años eran todos pobres, unos No, chinitos sin con... duda, pero eso no es gracias allí, No, no, eso es es, gracias a la mezcla, gracias a una mezcla. está bien, de Champín, o sea, No, sí es un desencadenado. A ver, sí cambió la estrategia, debió hacer cambiar la estrategia americana, porque sí no es Deng, no es bueno, ninguno de los sucesores de Deng, sí es un dictador igual o peor que Putin.
Sin hablar, porque si no me va a decir, estás hablando bien de dictador. No, pero sin hablar, digo, el milagro chino es de Deng. De Deng, sí, Deng Xiaoping, sí. Por eso. No te olvides, vos no te olvides que Deng, ya en la época de Mao, se comió Sí, estuvo en el 10 campo. años de ostracismo porque decían que era capitalista. Antes del 73, Sí, antes de señor. 1973. ¿Ah? De modo que Deng no necesitaba ser convencido. Pero esa China hizo un avance colosal. Y esa China es muy difícil de parar, sobre todo porque un país que tiene 1.300.000.000 de habitantes, tener 400 millones de tipos con un poco más de hambre o menos de hambre no le va a cambiar nada, igual que Sí, a pero no Rusia no le va a importa, cambiar nada a los muertos. Entonces, nosotros tenemos el problema de que no tenemos un Vance, tenemos un Trump. Trump se mete a negociar, casi te diría, de prepo, porque no es que alguien lo llama, él se mete de prepo. sí. Y como todo negociador, le dobla un poco la mano a los contrincantes. Lo que yo digo que es la zanahoria y el garrote de Teodoro Roosevelt. Dice, mira, yo te doy esto y te quito esto y deja de joder con esto. Y además tiene un problema económico. Él dice, mira, a este país le costó un huevo la guerra. A Europa la fundió la guerra. La terminó de fundir. Ya te digo, Y la política... hoy publiqué la guita que Europa le dio a Rusia haciéndose trampas al solitario. Ellos ponen Porque las sanciones. Europa tiene un problema que la gente no lo ve. Europa ahora mira a Estados Unidos y le dice, ahora metete vos, después que yo ya no tengo más recursos, me gasté toda la guita. Europa no tiene hombres, no tiene armamento. La gente dice, Tiene sí, balas, tiene un no montón. tiene balas, ¿Dónde tiene balas. los armamentos? No, no Bueno, tiene nada. entonces la gente dice, no, no hace falta más soldados. También, si querés, yo te opino sobre la Sí, cura del sí, cáncer. Total, da lo sí, mismo. Podemos opinar lo que quiera. increíble. Entonces, Pero cada aparte uno hay una dice cosa lo que quiere que buenísima. pase. A ver, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que Trump dijo, yo estoy manteniendo que casi el 70% de el presupuesto de La OTAN. OTAN. Y entonces ahí salió otra diciendo que no, que el 16%, qué sé yo. Y es como, bueno, ahí están los fact-checkers porque hacen cherry picking, ¿no? Eligen, bueno, sí, en realidad lo que pongo en ayuda humanitaria, lo que pongo en armamento, pero en armamento de desarrollo, pues, bueno, está bien. Si Estados La Unidos OTAN no está está para hacer poniendo, ayuda humanitaria. claro, no importa, pero si Estados Unidos está poniendo el 16%, entonces ¿qué problema hay si se va? Vamos, chicos. Claro. Que sale Europa a decir, no, no, ustedes no ponen nada, como dijo ayer Macron, no, no, ustedes no ponen nada, nosotros sí estamos poniendo, bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué No, problema es no, eso? Macron además se ¿Para qué están yendo encargó de todo? explicar que la guita que gastaron es inútil, Sí, porque dijo, y no me la perdón, deben, se la dimos. claro, pero eso es porque Zelensky, que está, o sea, la hemeroteca es una cosa con internet, señores, ya está, no tenemos que ir a los papiros. Hace un año y medio decía, por favor, denme plata, yo lo voy a pagar, que sé yo, bono, no sé qué miércoles. Agarró esta semana y dijo, yo no debo nada. La guita que me dieron, pelito al campo, eran regalos. Yo no debo, no reconozco la guita que me dieron. El tipo que está yendo, Bueno, y pero que, explícame esto porque es a ver, psicología. pará, que tiene razón Zelensky, porque la verdad es que fue Biden y le dijo, le damos guita y armamento, pero no soldados. En esa nueva política que tiene Estados Unidos hace 25 años que no quiere que haya más muertos. Mueren 4 soldados en Pero un Dardo, accidente de escúchame, no, tránsito y está se bien. lo No, 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 imagínate que lo último que quiero en esta vida es defender a Biden, pero bueno, también poner soldados en un campo de batalla, en una guerra que no está declarada, por supuesto que es implicaba, loco. Ahora, bueno, y implicaba ahí que voy a Estados Unidos otro, se y meta en ahí la quiero guerra ir con a Rusia. otro. Es delirante pensar que, primero, ¿por Bueno, qué Estados Unidos se va a meter en la guerra con Rusia? yo ¿Por quiero qué ir a va a otro abrir ese punto. frente? No tiene sentido. Yo quiero ir a otro punto. ¿Estamos seguros que la población europea, y no te digo la americana, que ya sé que no, pero la población europea quiere ir a una guerra con No, Ucrania? yo te puedo decir las ¿No? encuestas que estamos seguros de que la población europea no quiere ir a la guerra. Bueno, otra A vez, ver, ahí también. A te voy a ver, decir yo las quiero encuestas decirte que y estamos clamando que hay una dictadura en Rusia, que la hay, y sí, mientras tanto la dictadura europea, que también la hay, decide gastarse un montón de recursos en Ucrania, porque quiere la dictadura europea. Y si bueno, todo esto es muy discutible. Además, Europa, que tampoco ha tenido una estrategia geopolítica de ninguna clase,
decidió primero depender de Rusia y Ucrania, de los dos, para poder tener gas y petróleo, porque destrozó su industria energética, la destrozó deliberadamente, con lo cual depende de Rusia y Ucrania, uno porque produce ciertas cosas y otro porque las deja pasar. Y entonces, después de eso, decide hacer la guerra a Rusia. Tan absurdo que termina haciendo un acuerdo con Rusia por el cual toda el envío de gas y petróleo queda en un santuario intocable durante la guerra. Es joda, eso es joda. Yo te declaro la guerra a vos, pero seguime vendiendo esto que me hace falta. Hagamos un santuario. Hasta que el propio Rusia le dice, ahora no te vendo más. Digamos que en términos geopolíticos es de un infantilismo superior. Por eso es que cuando uno dice, ¿quién es el culpable de esta guerra? Y bueno, sí, seguro, Putin es una bestia. Pero la verdad es que todos los protagonistas hicieron algo mal o algo que ayudó a que esto pasara. Entre Eh, otras cosas, dejaron crecer a Rusia en su importancia, en sus ambiciones, no sé en Mira, qué. hay una O sea, más hipocresía. que dejar Estaban a crecer a los Rusia, besos, Dardo, se estaban debilitaron. a los besos con Aznar, con Macron, con Merkel. Estaban a los besos Sí, cuando ya Putin había hecho exactamente lo mismo con Crimea, con Crimea, en en Georgia. Osetia, o sea, a Georgia le sacó como 20-30% del territorio. Puso un Claro. gobierno. A ver, y no les escandalizó. Sí, Se agarró y se anexó Crimea. Pim, chim, pum, caja. De 2014 pasó esto. De 2013 al 2014 pasó todo y siguieron como si tal cosa. ¿Qué vienen a hacerse los ofendidos si lo bancaron, le dieron de comer? Por favor. Eso, y ahora, y vamos cerrando, pero seguramente esto va a seguir, digamos, no sé, estamos calentando motores, pero una cosa que quiero, que me interesa mucho. Cuando Trump empieza a hablar de esto, dice, vamos a negociar la paz. La palabra negociar la paz es como cuando los argentinos decimos, che, boludo. Es una forma de decir, no significa que la persona tiene unos genitales muy inflamados, es como una forma de decir. Acuerdo de paz se le dicen a aquellos cierres de las guerras en donde los que son ganan, armisticios. no necesariamente, pero los que ganan agarran y dicen cómo se reparte la torta. Los que ganan no son los buenos siempre, que es otra cosa que me parece que el mundo completo se olvidó. Como se olvidaron de la naturaleza de la guerra, porque no pasaba en Europa, se olvidaron cómo funciona. Y se piensan que si vos sos el malo que invadís, entonces después viene como un ser superior que dice, no, el malo es del mal y el bueno es del bien. Tiene que ganar el bueno. Bueno, no es así. Muchas veces en la historia de la humanidad ganó el malo, muchas veces ganó el invasor, muchas veces el invasor se quedó con todo. O sea, las reglas de la guerra son las reglas de la guerra, aunque quieran poner, no, esto es el acuerdo del Tratado de Pindonga. Nunca Rusia va a parar esta guerra, digamos, perdiendo, diciendo, ah, bueno, quedamos tabla, espera que me retiro. O sí, sí, entra en la OTAN, cuando la razón que esgrimió para la invasión fue la entrada en la OTAN. Digo, hay una cosa que no se entiende entre quién va perdiendo la guerra. Hay mucha gente que durante, y vuelvo a donde largamos este podcast, que vos dijiste, cuando largó esta guerra, la gente que entendía por el armamento, por la historia, por el despliegue, por todo, dijo, esto no se puede ganar. Paren esto porque no se puede ganar. Esa gente que dijo, no, no hay manera de que Ucrania gane, y es la gente que durante 3 años se convenció de que Ucrania iba ganando totalmente, que iba ganando, como con Malvinas, vamos ganando, va ganando. Esa gente es la que ahora no quiere entender que si se llega a un acuerdo de paz es porque uno ganó y uno perdió, no es tablas. Nada, y ahora te dejo. Y a mí me parece que esta es una situación donde el país que yo veo más frágil es Estados Unidos a la salida de esta guerra, porque está evidenciando
No Trump, que está tratando de golpear la mesa con el puño, pero como país, como potencia. Yo personalmente lo leo como una debilidad, que la uno a su debilidad industrial, es decir, a su capacidad de competencia. El proteccionismo es una manera de tener miedo. Y esa combinación entre lo económico y lo geopolítico y lo geoestratégico, y esa voluntad de no meterse y de no ejercer un papel que le corresponde y que además es al que está obligado, te guste o no te guste, a mí me parece que es de fondo me preocupa, te diría más que esta guerra. ¿Por qué? Porque detrás puede haber muchas más víctimas, víctimas de desempleo, de hambre, de miseria, que ya las hemos vivido después de alguna guerra, Sí, porque todavía no se ha empezado a ver el efecto del costo de esta guerra. Por el momento, el euro lo manejan como Massa manejaba el peso, sí, sí, más o eso menos. sí. Sí, más o menos. Entonces está faltando el efecto. Está faltando el efecto de la debilidad americana que la lleva al proteccionismo y el efecto del proteccionismo. Está faltando el efecto de toda esa plata que también Estados Unidos gastó sobre una emisión monumental con motivo del COVID y no sé qué, de una barbaridad, mucho peor que la Argentina. Digo. Sí. Entonces, de esa combinación a mí me preocupa mucho el futuro de Estados Unidos y de Occidente. Porque honestamente, yo no sé si Rusia va a dejarse convencer por Trump. No en terminar la guerra, en continuar acercándose a China, tratando de sacar una tajada mayor, volver a su sueño imperialista. No lo sé. Para mí eso es más peligroso y más grave que todo lo que pasa en Ucrania, con todo el dolor que te pueden causar los muertos, los chicos, las escuelas, y todo lo que vos quieras. Para mí eso lo veo a eso como un síntoma mucho más peligroso y parece que aquí termine la escalada bélica rusa. Eh, Aún con Trump, que podrá tomar otro formato o otra excusa o se transformará en algún tratado o en algún acuerdo o esos acuerdos que hace Putin de cambio de presidente, entonces el próximo presidente es pro yo, ¿no? Que es un mecanismo nuevo que ha usado, lo sigue usando. Entonces, eh, me preocupa más Estados Unidos que Ucrania. Lo vamos a seguir charlando porque da para un montón. Bueno, hay que Eh, ver qué más cosas van a seguir pasando, cosas, no te preocupes. si hay mundo la semana que viene, si hay mundo, volvemos a hablar de Volveremos. esto. Claro, salvo que estalle alguna otra cosa, porque así estamos. Tenemos la maldición de los tiempos interesantes. Bueno, y los saludamos, queridos amigos. Vos no te olvides que todos los expertos y opinadores parecen no tener en cuenta la posibilidad de una guerra atómica, parecen no tenerla en cuenta. Yo escuché mucha gente que dice, Más, no, no va a pasar. Primero te no, dicen no, yo escucho que mucha son gente que unos dice loquitos. otra cosa que me preocupa más. Todo el material atómico ruso es obsoleto y no sirve Sí, para sí, nada. sí, 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 sí. Y eso me Son preocupa un tarados, son poquito más, tarados. porque No, otra no, vez, yo escuché gente, pero por Dios, hay gente inteligente que dice, no, eso no va a pasar, no, no, no. Bueno, un día, mirá, vamos a seguir hablando. Un día vamos a hablar del armamento atómico y del tiempo que esto tienen parece el planeta de los los que se simios. defienden, el tiempo que tienen para reaccionar. Es una locura de lo que están hablando, es una locura. Eso sí que es dormir sobre un volcán. Pero bueno, lo hablamos la semana que viene, Dardo. Chao, chao Karina, chao a todos. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.